Hoy vamos a comenzar con el primer video de cómo organizarse en AutoCAD mediante capas. Vamos a encontrar que la herramienta utilizada con mayor frecuencia para organizarse dentro de este programa es la creación de las capas. Las capas lo que permiten es clasificar partes de un dibujo en diferentes categorías. Por ejemplo, en un plano arquitectónico típico de planta, se puede tener una capa para las paredes, otra para el mobiliario, otra para las puertas, ¿sí? Y eso lo que hace que yo pueda empezar a tener mejor controlado las distintas variables que tengo dentro de mi dibujo. Seguidamente se puede activar o desactivar las capas, de modo que en el dibujo se muestre solo aquellos datos que se necesitan en un determinado momento. Esta es una característica muy útil, dado que puede ser de mucha información sobre el diseño para tenerlo bien organizado. Vamos a ver cómo crear y cómo asignar capas dentro del programa. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Uno es ir en este sector, donde está la parte de capas. Tengo este icono que es propiedades de capa. Puedo picar ahí y va a aparecer la etiqueta en pantalla de lo que es el administrador de propiedades de capa, o puedo traerlo también con el alias que es CA acá lo pueden ver, que es capa, pico y trae la misma etiqueta a pantalla. Yo lo que puedo hacer con esta etiqueta es desplazarla, o sea, traerla hacia uno de los márgenes, ¿sí? Y poder tenerla de esa manera, minimizando. La tengo en este caso en el margen izquierdo de la pantalla, y solamente con posicionar encima lo que es el cursor se despliega todo lo que es la parte de las propiedades de capa. Si resulta más cómodo, puedo sacarla, arrastrarla desde la zona gris al centro de la pantalla y trabajar desde ahí. O sea que lo puedo tener escondido o ampliado. Muy bien, van a ver que cuando se abra el administrador de propiedades de capa, va a venir una por defecto que ya viene en el programa, que es la capa llamada 0. Esa capa ya viene por defecto en el programa y la función que tiene es la de guardar en ella lo que son los bloques. Lo ideal es guardar los bloques en la capa 0 y no ningún otro tipo de dibujo, ¿sí? Cuando yo quiero comenzar a guardar distintas partes de mi dibujo, voy a tener que crear capas nuevas. Para crear las nuevas capas tengo este icono acá que se llama nueva capa, que es una especie de plano con un sol en la zona superior. Yo aquí lo que hice fue realizar diferentes figuras, como un círculo, un rectángulo, un triángulo, un arco, un polígono, para que podamos ver cómo trabajan. Voy a ir a crear una nueva capa. En este caso van a ver que queda habilitado donde dice capa 1 para que yo incorpore el nombre que quiero. En este caso puse círculo, que es una de las figuras geométricas que tengo aquí en el espacio modelo. Ahora después vamos a ver para qué sirve esto: activar, desactivar, ¿sí? Inutilizar o reutilizar, lo que es la parte del candado. Vamos a asignar un color. Yendo a la parte de color, van a ver que se abre esta etiqueta donde está toda esta paleta de colores, y en la parte de abajo encontramos los colores más estridentes que tiene AutoCAD para poder diferenciarlos rápidamente. En este caso voy a asignar el color rojo y voy a dar a aceptar. También puedo cambiar el tipo de línea. Con ir aquí voy a cargar, van a aparecer los distintos tipos de línea que ofrece AutoCAD para asignarle a la entidad que estoy diseñando. En este caso lo voy a dejar tal cual está, ¿sí? Ahora vamos a crear una nueva capa a la cual le vamos a poner rectángulo, que es otra de las figuras. Vamos a asignar un color, vamos a dar el amarillo, vamos a dar a aceptar, y así tenemos que ir creando las diferentes capas que tenemos para las diferentes figuras. Esto lo van a hacer exactamente lo mismo si se trata de un plano arquitectónico o de un plano de ingeniería, ¿verdad? Vamos a crear una más para lo que es la parte de arco. Vamos a dar otro color.
¿sí? En este caso vamos a dar este color verde. Y nos está quedando por último el polígono para asignar el color. Vamos a asignar el color a polígono, vamos a dar el amarillo, aceptar. Muy bien, aquí yo ya tengo todas las capas creadas, ¿sí? Donde asigné un color, dejé el tipo de línea continua. Yo puedo acercarme aquí, agrandar las columnas como yo quiera para darle mayor tamaño en caso de que necesite ver más sobre esto, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver cómo trabajar aquí. Yo puedo cerrar el administrador de capas, doy cerrar y voy a esta zona donde van a estar asignadas todas las capas que yo fui creando anteriormente desde el administrador. Entonces, por ejemplo, voy a iluminar el círculo, voy a venir a este sector y voy a darle el tipo de color que yo planifiqué. Voy a iluminar el rectángulo y vamos a guardarlo en la capa rectángulo, el triángulo, perdón, está dividido, vamos a el triángulo guardarlo por completo, el arco en el mismo sector y por último el polígono lo vamos a guardar aquí. Muy bien, vamos a ver nuevamente desde el administrador de capas que aquí dimos dos colores similares, lo vamos a cambiar, vamos a dar un color alternativo, vamos a poner por ejemplo este color, vamos a dar a aceptar y vamos a dar algún tipo de grosor de línea, por ejemplo en el caso del arco que está por defecto vamos a darle 0,50 y en el caso del triángulo que también está por defecto le vamos a dar 0,80 y damos a aceptar. Muy bien, lo único que teníamos que modificar era el polígono, lo teníamos ya todos con distinto color. Ahora bien, si yo quiero que se vean los grosores que asigné, voy a tener que ir a este icono que es mostrar y ocultar grosores de línea y ahí podemos ver cómo en pantalla se notan los grosores que yo le asigné a cada entidad. Muy bien. Ahora bien, si abrimos el administrador de capa, donde ya lo hemos planificado, tenemos este icono que es la X, que es suprimir capa. Si yo quisiera, iluminaría el triángulo y doy suprimir y paso a suprimir esa capa. O lo que es el icono de capa actual, definir la capa actual. ¿Qué significa? En este caso iluminé la capa triángulo, asigno y esa pasa a ser la capa actual. ¿Qué significa? Que si yo dibujo una nueva entidad, esa entidad va a tomar las características de la capa actual. En este caso, tomo las características de la capa actual que es triángulo, que tiene el color azul y un determinado grosor de línea. Muy bien. Cuando cambie este icono, es ahí a donde se va a estar desplazando. Lo que yo tengo aquí, con el foco, es la posibilidad de activar o desactivar una capa. Por ejemplo, voy a desactivar la capa arco y ahí el arco se oculta. Si deseo, vuelvo a activar y el arco vuelve a su estado original. Muy bien. Y ahora tenemos diferentes variables con las cuales podemos ir trabajando. En este caso, cuando yo apago el foco de una determinada entidad, esa capa pasa a estar invisible, pero internamente en el cálculo matemático del programa, cuando yo estoy trabajando, sigue teniendo un determinado peso. A medida que crezca nuestro dibujo, no conviene utilizar lo que es el foco, porque si bien la capa esa no se va a ver, pero internamente cuando se realizan los cálculos matemáticos, el programa también está haciendo un trabajo matemático por una capa que está eliminada. Entonces lo que debemos hacer ahí es ir a la opción de inutiliza y reutiliza la capa. Por ejemplo, arco, si yo pico aquí,
van a ver que este sol se transforma en lo que es un copo de nieve. En este caso, el arco, vamos a dejar de verlo, pero internamente para el programa no pasa a tener peso. O sea que estamos haciendo que el programa pueda trabajar de una manera más ágil, porque es una capa menos, es un sector menos donde el programa va a tener que trabajar con sus diferentes variables matemáticas. Como pueden ver, el sol se transformó en un copo de nieve. Si lo desactivo, vuelve a transformarse, vuelve a aparecer el arco, como lo puedo ver aquí, ¿sí? Y se inutiliza. Pero entonces, lo que tenemos que hacer a medida que nuestro dibujo crece es trabajar con esta opción y no con la opción del foco. Muy bien. Luego tenemos la manera de seleccionar las capas, ¿sí? Yo puedo tener presionado la tecla mayúscula y puedo ir seleccionando un conjunto de capas. Muy bien. Mientras que yo puedo trabajar con control, seleccionar una e ir seleccionando capas alternativas. Entonces es una manera de trabajar con la opción mayúscula y con la opción control. Muy bien. Luego lo que tengo es la opción de bloquear con el candado. Por ejemplo, círculo, activo el candado, activamos, el candado se cerró, como podemos ver, se pone, pasa a estar en un color más claro y cuando yo me acerco con el cursor, automáticamente muestra la imagen de un candado cerrado, ¿sí? Esto lo que me posibilita es no modificar esta figura, quizá por accidente, a veces trabajando yo puedo llegar a modificar una figura que ya la tengo terminada. De esta manera lo que hago es bloquear la figura a fin de que no sea modificada. Si quiero, destrabo el candado y vuelve a tomar mayor color en la figura. Bueno, vamos a ir avanzando lentamente con lo que es organizarse mediante capas, dado de que tiene bastante para ver en esta función. Saludos.